Hola, cordial saludo compañeros del curso de instrumentación virtual. Mi nombre es Germán Quiñones y vamos a ver el paso pues del momento de la actividad de la etapa 4. Entonces vamos a darle Start. Como vemos tenemos los sensores, el termómetro de chimenea, el termómetro de superficie, la presión interna, la presión atmosférica, el porcentaje de oxígeno, cada uno con sus gráficas, además con unos recuadros que es lo que hemos creado, que vamos a presentar en el instrumento virtual creado. Entonces tenemos aquí la alta temperatura, nuestra alarma. Tenemos acá además la activación del ventilador cuando está por encima de 35 grados y la variación del oxígeno. Así acá, un porcentaje de oxígeno entre el 21% que es la atmosférica realmente, y hacia adelante que es donde obtendríamos espacios explosivos o pues para la combustión. Vamos a ver entonces nuestro diagrama de bloques. Tenemos entonces cada una de las funciones para crear la gráfica. Aquí debería de ir como tal la comunicación de cada uno de los sensores. Tenemos aquí entonces un arreglo de los equipos de cada uno de los sensores con un rango. Entonces para que se nos active la alta temperatura por encima de 160, para que se active el ventilador por encima de 35, el valor como tal tiene que estar entre 27 a 40 para la presión interna. El valor de la presión atmosférica pues lo vamos a tener por encima de 10 psi, de 11 psi hasta 14 psi, que sería como lo máximo. Tenemos un timer pues para que la gráfica no sea, el muestreo no sea a lo loco. Además de la temperatura de superficie, que nos pide que entre sí que no sea por encima de 40, que sería como lo máximo al realizarse la activación del ventilador, y la temperatura de la chimenea que no sea por encima de 160 y pues tampoco por debajo de 25 grados Celsius, que sería como la ambiental. El porcentaje de oxígeno no tiene ninguna variación. En estos de aquí tenemos entonces donde nos va a generar para poder guardar nuestras señales, y vamos a ver que donde está guardada la señal. Estamos aquí en hoja de datos. Cada vez que realizamos una nueva, entonces él se activa y nos va a tener aquí guardados nuestro sistema, los datos pues generados. Les vamos a ver, es un poquito lento el computador, pero vamos a ver los datos generados. Entonces aquí vamos a tener la fecha, esta habría que configurarlo mejor, el porcentaje de oxígeno, la temperatura, la presión atmosférica, la temperatura de la chimenea, la temperatura de superficie, la presión interna y la presión atmosférica. Y aquí tenemos cada una de las variaciones de los datos y donde fue guardado. Entonces vamos a ver propiedades. Que se genera un Microsoft Excel y va a guardar a hoja de datos en la carpeta pues prevista para lo mismo. Entonces, como les decía, hemos creado también un instrumento virtual que es este aproximadamente. Entonces tenemos aquí un controlador o un indicador. Es algo muy sencillo, es algo que nos sirve, igualmente es muy práctico pues para poder generar en un solo sitio y no tener cada una de las líneas por varias partes. Listo, muchas gracias.